Bueno, vamos a dibujar las tres cónicas. Realmente hay cuatro cónicas distintas. Cónicas hay infinitas, lógicamente, pero quiere decir, cuando cortamos un cono de revolución, pensamos en el cono y cómo se engendra. Tenemos una recta y tenemos un eje. Este es el eje y esta recta corta la anterior y ambas son coplanarias, o sea, están en el mismo plano. Imaginaros este bolígrafo y este otro. Están en el mismo plano. Empiezo a girar el bolígrafo rojo y esto gira generando un cono, ¿vale? O sea que es una superficie que decimos de revolución, ¿no? Entonces fijaros que esta línea, que es la generatriz, y el eje están en el mismo plano, al girarla genera esa superficie, ¿no? Tenemos aquí un cono y tenemos también el caso del cono con las distintas secciones. Aquí, bueno, aquí tenemos un cono oblicuo. Aquí tenemos un cono truncado y aquí tenemos el cono con los cortes, que como veis, un corte oblicuo que corta todas las generatrices es una elipse, un corte que es paralelo a una generatriz pues genera una parábola, y un corte que es paralelo a dos generatrices, el plano de corte provoca una hipérbola y corta la parte superior del cono. Entonces, visto aquí, tendríamos, que es más fácil de ver quizás en dibujo, tendríamos los distintos casos. Tenemos el cono y sus secciones cónicas. Entonces tenemos el corte ortogonal al eje, o sea, el corte perpendicular al eje genera aquí una circunferencia, ¿vale? Aunque ahí se ve como elipse por la perspectiva. Si giro el plano un poco, aparece la elipse, ¿vale? Si lo giro hasta que es paralelo a una generatriz, entonces imaginamos el plano este paralelo a esa generatriz, provoca entonces aquí una parábola, ¿vale? Y si este plano lo giro más hacia aquí, va a cortar por arriba a la continuación del cono, que podemos hacerlo aquí según el dibujo técnico, según esta representación, con ese truncamiento, con esa rotura, ¿vale? Bueno, fijaros que si el plano este, que era paralelo a una generatriz, ahora lo pongo más hacia aquí, es paralelo a dos generatrices y provoca aquí una rama hiperbólica que también corta el cono ahí arriba. O sea que la hipérbola tiene dos ramas. Es más, la hipérbola va a ser tal que siempre va a tener asíntotas. ¿Qué son? Son rectas tangentes en el infinito. O sea que la hipérbola es una curva más afilada que la parábola, porque va a ir, es más, cuanto más se acerquen los vértices de la hipérbola, más afilada va a ser. De hecho, cuando los dos vértices se tocan, tenemos el caso de hipérbola degenerada en dos rectas. De una sección degenerada de un cono, pues puede ser cuando, por ejemplo, el plano de corte, en vez de ser estos casos, pasa por el vértice, provoca un punto. O sea que un punto es una cónica degenerada, ¿vale? Ahora bien, si la hipérbola, por ejemplo, como decíamos, pues se acercan los vértices, fijaros que según los voy acercando cada vez, pues llega un momento en que se convierte en dos rectas, ¿vale? De igual forma, una elipse, imaginaros una elipse que voy girando el plano, cada vez se hace más larga. En el momento en que este vértice va al infinito, se convierte en parábola. Por eso la parábola se parece en una esquina bastante a una elipse, aunque tiene más esta forma, ¿vale? Es en realidad cualquier foco, cualquier faro de un coche, por dentro es un paraboloide, o sea, una parábola de revolución que gira y genera esa superficie. Porque, como decíamos, la posición del foco es tal que todo rayo sale siempre en paralelo al eje focal. Por eso los paraboloides los focos tienen forma de paraboloide, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se dibujan las cuatro en base al concepto de cada una de ellas. Las cuatro vamos a hacer las tres, pero la circunferencia no la vamos a hacer, lógicamente. Haces centro y haces un arco y ya está, ¿no? Entonces vamos a dibujar las otras, con lo cual sabríamos. Más adelante veremos otros métodos que utilizaremos, ¿no? Pero hoy nos quedamos con el concepto. Y ya que tenemos aquí una elipse, pues vamos a calcular y ver si efectivamente pasa por esos puntos, ¿vale? Además, la elipse nos lo ha puesto tan fácil que no solo nos dan la elipse, sino que nos dan los ejes principales, que son estos dos ortogonales que pasan por el centro, provocando un eje menor y mayor, e incluso nos da los ejes conjugados, que serían los ejes también a 90 grados en el espacio, pero bueno, eso ya lo veremos.
Entonces dibujamos los dos ejes y vamos a ver cómo se dibuja la elipse, ¿vale? En base a su concepto, ¿no? Bueno, pues el concepto de la elipse lo pongo aquí y veremos que estamos utilizando el concepto para dibujarla. Si tenemos los dos focos de la elipse, que vemos ahora cómo se calcula, como decíamos, si cojo un punto cualquiera, a ver, atención, la distancia esta más la distancia esta es igual a esta, ¿vale? O sea, A más B igual a C, ¿vale? A más B igual a C. ¿De acuerdo? O sea que vamos a seguir ese concepto. Entonces, lo primero, calcular los focos, ¿no? Entonces, cojo la distancia desde el centro de la elipse hasta aquí. Los que no tenéis la elipse, lo que tenéis que tener son dos ejes. O sea, el que no tiene la elipse porque no tiene la plantilla, pues tiene esto. Y va a calcular puntos de la elipse, ¿vale? Ya que una elipse no la podemos hacer con compás. Podemos aproximar bastante, hacerla una muy parecida, con un margen de error muy pequeño, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla, ya que la tenemos, vamos a verificar que efectivamente vamos a ir obteniendo estos puntos, ¿vale? Entonces decía, obtenemos el foco, hago centro aquí, cojo esta distancia y ahora hago centro aquí y hago este arco. ¿Pero de qué tamaño serían los ejes? Los ejes del tamaño que quieras. Tienen que ser distintos, pues si son iguales es una circunferencia. Pero si en vez de esos ejes coges otros, voy a coger otros, por ejemplo, voy a coger estos, pues hacemos esta otra elipse. O sea, tú coges aquí, ahora estoy cogiendo este eje y este. Bueno. Entonces tengo aquí un eje, tengo aquí el otro. Como veis, las elipses pueden tener distinta excentricidad, porque yo, si giro esta regla, ves que algunas son más estrechas que otras, ¿no? Entonces, no pasa con las parábolas. Todas las parábolas son iguales que las circunferencias, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? O sea, una parábola ya puede ser así o puede ser así, que son la misma. Si te acercas aquí, este trozo es igual que esto, ¿no? Igual que una circunferencia es igual que esta. Si te acercas, ¿no? Pues si te acercas aquí es igual que esto. Bueno, tenemos esto, vamos a ver cómo calcular. Entonces, sabemos que al coger la distancia esta, entonces lo podemos indicar así, marco aquí esta distancia, o sea que este sería el arco, tal que este es O, esto, voy a llamar esto el punto C y esto el punto P, ¿vale? Entonces, fijaros que he cogido esta distancia, la distancia CP, ¿vale? De acuerdo, y le dejo indicado así. De esta manera ya tengo los focos. Bueno, pues ahora, al igual que vamos a hacer con la hipérbola, siempre hacemos lo mismo. Vamos a coger un punto, por ejemplo el punto A, comprendido entre los dos focos. Este es un foco y este es el otro. ¿Vale? Entonces, fijaros, siempre vamos a coger la distancia desde el punto hasta el vértice, esta distancia. Y luego la distancia desde el punto hasta el otro vértice. ¿Vale? O sea que voy a llamar esto de 1 y esto de 2. Y siempre, igual que la hipérbola, una vez que cojo esta distancia del vértice al punto, hago centro en F. ¿Vale? De acuerdo. A esta distancia, y ahora cojo la otra distancia del punto al otro vértice. Y hago centro. ¿Eh? El punto lo colocáis entre F y F'. ¿Vale? Y ahora la distancia desde el punto hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Pues ahí tenemos ya un punto de la elipse y otro punto de la elipse. ¿Vale? Bueno, de esta forma podemos ir obteniendo la elipse por todos los puntos que queramos. ¿Vale? Cojamos otro punto. Ahora lo voy a hacer aquí, con otro punto. Entonces, para ello, vuelvo a hacer los focos. Cojo aquí esto, cojo aquí. Tengo aquí un foco, tengo aquí el otro. Fijaros que cuando la elipse cada vez es más circunferencia, los focos se van acercando hacia el centro. Y en el momento en que los dos ejes sean iguales, es una circunferencia y los dos focos coinciden en el centro. ¿Vale? Bueno, tenemos ya los dos focos y voy a coger un punto, por ejemplo este. Entonces, distancia desde ese punto hasta el vértice y centro en el foco. Distancia desde ese punto hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Ahí tengo otro punto de la elipse. Bueno. Aquí, cuanto menos excéntrica sea la elipse, o sea, más circunferencia, es más fácil que esto sea impreciso. Bueno, cojamos otro punto. Voy a coger, por ejemplo, este en la anterior, aquí.
este punto. Lo llamaré punto M, ¿vale? Otra vez, distancia de ese punto a un vértice. O sea, este es el punto, y ahora centro en F y hago este arco. O sea, distancia del punto al vértice, siempre. Y ahora distancia del punto al otro vértice. Y centro en el otro foco. Ahí tengo otro punto del elipse. Vale. Bueno, pues de esta manera voy obteniendo, recordad, siempre del punto a un extremo y del punto al otro extremo y centro en cada uno de los focos. Vale. Bueno, ese es el concepto métrico de elipse, o sea, basado en una cuestión de medidas, ¿no? Pasamos a la parábola y luego a la hipérbola. Entonces, en la parábola necesitamos marcar dos ejes, igual que en la elipse. Entonces trazo un eje, trazo el otro eje y ahora voy a marcar dos puntos. Este punto y otro que está a igual distancia, ¿vale? O sea que cojo esta medida y la duplico. De esta manera tengo ya la posición de un foco de la parábola, un foco, el único que tiene, y el vértice de la parábola, ¿vale? Bueno, entonces lo que voy a hacer es coger líneas perpendiculares. Entonces hago una perpendicular a la línea que llamamos focal, a esta le llamamos directriz. Vale. Entonces hago aquí la perpendicular. Y ahora lo que voy a coger es esta distancia, o sea, la distancia desde este punto hasta la directriz, distancia del punto a la directriz, ¿vale? Y centro en el foco. Donde corta esa línea, ahí tengo ya dos puntos de la parábola, ¿vale? O sea, la distancia, como veis, del punto que he cogido, el punto P, hasta la directriz. ¿Vale? Y siempre, en todas las cónicas, centro en el foco. Cojamos otra línea. Entonces hacemos una línea perpendicular. Hacemos lo mismo. Distancia de este punto, voy a llamarlo T, del punto T a la directriz. F, lo único que se pide es que esta distancia sea igual que esta, nada más. Entonces centro en F, distancia hasta aquí, o sea, distancia habíamos cogido desde ese punto, desde el punto T hasta la directriz, ¿vale? Y centro en el foco. Ahí tengo otro punto. Vale. Bueno, pues esa será la forma de calcular la parábola, ¿vale? O sea que la parábola vendrá por aquí, así. Vale. Y pasamos a la hipérbola, sale tangente de aquí, en este punto, y hace esto así. Tampoco se puede hacer con arcos de circunferencia. Y como veis, pues bueno, se parece un poco a la esquina de una elipse, pero es algo más afilada, ¿vale? Bueno, y terminamos con la hipérbola. Entonces, otra vez hacemos los dos ejes. Aquí tenemos un eje y aquí tenemos el otro. Y ahora podemos hacer dos circunferencias para marcar la posición de los vértices y de los focos, para que se vea que quedan a igual distancia. Como veis, he cogido la distancia, una distancia cualquiera, ¿vale? Entonces voy a tener aquí un vértice, aquí un foco, aquí el otro vértice y aquí el otro foco, ¿vale? Bueno, por último, lo que voy a hacer es, recordad que el concepto de hipérbola era el siguiente. Tenemos la hipérbola y siempre desde un punto P, esta medida y esta teníamos que A de aquí al foco, esta es la medida A de aquí al foco, B, y esto es C, ¿vale?
Entonces A menos B igual a C, ¿vale? Aquí, como visteis, pues A más B era igual a C, o sea que es el caso inverso. Y aquí siempre desde un punto, como podéis ver, desde este punto hasta el foco, desde el punto hasta el foco puedo hacer una circunferencia que será tangente a la directriz. ¿Qué quiere decir eso? Que desde este punto esta distancia será siempre igual que esta, ¿vale? En la parábola. Vale. Bueno, pues estábamos con esto. Entonces simplemente cojo un punto, el punto M, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos en la elipse. Desde el punto M hasta el vértice, ¿vale? Y centro en F. Y ahora desde el punto hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Bueno, pues ahí tenemos ya dos puntos de la hipérbola. O sea que este punto y este. Bueno, de acuerdo. Vamos a hacer también las asíntotas, que son las rectas que son tangentes en infinito, rectas que se acercan más a la curva. Si queremos decimos que no la cortan nunca, pero bueno, eso ya sería un amplio debate. Entonces simplemente lo que hay que hacer por el vértice pues es dos paralelas a este eje central, ¿vale? Bueno, pues por los puntos de corte de esta circunferencia que pasa por los focos, ahí tenemos una asíntota y aquí la otra asíntota por este punto de corte. Bueno, eso quiere decir que la curva va a salir tangente del vértice a esta línea, pasa por esos dos puntos y se acerca cada vez más, sin tocarla nunca o si queremos tocándola en infinito, ¿vale? Pues lo mismo de este lado, la otra rama hiperbólica, ¿vale? Bueno, hagamos otro punto. Entonces cogemos pues distancia del foco al infinito y por el otro lado venimos y hacia este lado hasta el foco, ¿no? Vale. Lo digo porque en geometría proyectiva se puede ver que si cojo una elipse, imaginaros una linterna que alumbra, aquí tenemos la linterna, de repente si giro la linterna, en el momento en que esto sea paralelo al plano, pues tenemos que la linterna hace esto. O sea, fijaros que es paralelo a esta generatriz, el plano, y por tanto aquí se provoca una parábola. Y como esta es paralela al plano, ¿qué va a pasar? Que el vértice de la elipse va al infinito y se convierte en parábola. ¿Vale? Pero si de repente la linterna la sigo girando y si tuviera luz por detrás, pues provocaría que esa elipse va al infinito y vuelve del infinito por detrás provocando los dos extremos, ¿no? Es una interpretación espacial, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro punto y ya concluimos. Entonces cogemos, por ejemplo, este punto, ¿vale? Y otra vez, de ese punto que llamaré punto S, hacemos lo mismo. Distancia del punto siempre igual que hacíamos en la elipse al vértice y centro en el foco. Y lo mismo, distancia de ese punto al otro vértice y centro en el otro foco. Bueno, pues ahí tenemos otros dos puntos de la hipérbola, ¿vale? Y así podríamos seguir. De este lado, pues los simétricos, ¿no? Vale. Podríamos hacer, lo que hicimos aquí lo hacemos de este lado, pero bueno, también podemos hacer el simétrico y vamos obteniendo los puntos de la hipérbola, ¿no? Bueno, pues recordad, hipérbola, parábola, elipse, métodos para construirlas y recordad las secciones cónicas, que es lo que fundamenta la relación entre ellas. O sea que unas se pueden transformar en otras por proyección, ¿vale? Por eso la linterna podía proyectar pues una forma elíptica o parabólica o hiperbólica. Un ejemplo, en casa tendréis esta lámpara, ¿no? Seguramente, con una pantalla, ¿no? Bueno, la base no tiene por qué ser así, pero la pantalla será un cono truncado, ¿no? ¿Cuánta gente tiene esta lámpara en su casa? Nadie. Ah, bien. Bueno, bien.
estoy inmiscuyendo en la intimidad de las lámparas de las casas. Bueno, una vez que sabemos que apoyamos la lámpara en una mesilla, por ejemplo, aquí está la pared detrás, habéis observado que esto es un cono, y como es un cono, ¿qué sección provocaría aquí? Provocaría esta zona de luz, así, ¿no? Y aquí está otra zona de luz. Bueno, son hipérbolas, ¿no? Según acabamos de ver, este corte era una hipérbola, ¿no? Bueno, pues estos serán hipérbolas. Y si alguien tiene este foco en su casa, esto todavía es más comprometido, si alguien tiene este foco. Entonces estamos hablando de un foco de los años 60, ¿no? Estos focos que eran transparentes por esta zona solo, ¿no? Bueno, ¿qué curvas provoca? Pues lo mismo, aquí tenemos el cono de luz, entonces cuando el cono sale por aquí, lógicamente aquí, pues se va a provocar pues también una hipérbola. Pero es que aquí también la superficie cónica va a provocar aquí esta curva, el cono provoque aquí pues una rama hiperbólica y aquí otra rama hiperbólica, ¿no? O sea que los haces de luz van a provocar aquí este conjunto de curvas que van a ser hipérbolas. Podrían ser elipses o podrían ser, ¿en qué caso? Pues por ejemplo aquí abajo, aquí va a proyectar una circunferencia, ¿no? Pero si hay un libro aquí inclinado, apoyado, pues es una sección, si corta al final del cono, elíptica. Bueno. Y si hay aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo así en un perfil, esta es la lámpara, este es el cono de luz, y de repente hay aquí un aguardillado así, aquí hay una parábola. ¿Por qué? Porque esta sección es paralela a una generatriz, entonces en ese caso provocaría aquí una curva parabólica, ¿vale? Bueno, como veis, las cónicas están por todas partes, ¿vale?